Entonces, lo primero que hay que saber es que los abscesos hepáticos en pediatría son unas entidades que son relativamente raras, pero que siempre se han descrito, la primera vez que se describió o se mencionó sobre el absceso hepático fue en la época de Hipócrates, 400 años antes de Cristo. Posteriormente, la primera publicación fue dada por el Dr. Bright en 1936 y a los 3 años, en 1938, el Dr. Osner fue el primero que dio el manejo del absceso hepático quirúrgicamente como una terapia que fue definitiva. Para esta época, pues obviamente la mortalidad por un absceso hepático oscilaba entre el 60 y el 80%, y después, debido al manejo médico, a los estudios microbiológicos y a las nuevas técnicas de radiología, se ha reducido la mortalidad del 60 al 80 al 5 al 30% como tal. Un absceso hepático se define como una lesión que ocupa espacio en el parénquima hepático y esta lesión está contenida con pus. Es causado principalmente por 3 causas: bacterias, que es el piógeno, seguido de parásitos, que es el amibiano, y hongos, que son más que todo en pacientes inmunosuprimidos. Tiene una incidencia aproximada de 25 a 79 casos por cada 100.000 ingresos pediátricos, y pues obviamente la morbimortalidad que esto genera es cercana al 10% en esta población. Los abscesos hepáticos vienen siendo una entidad patológica pues que obviamente es poco frecuente en la población pediátrica occidental. Nosotros no tenemos información sobre la incidencia en América Latina o incluso en Estados Unidos. La incidencia pues obviamente se ve más relacionada a los pacientes que tienen malnutrición proteico-calórica y pues a la exposición que tienen estas personas a patógenos que son gastrointestinales, obviamente en países que vienen siendo subdesarrollados o en proceso de desarrollo donde las medidas de higiene no son las adecuadas. Por ejemplo, en Canadá tiene una incidencia de 1 a 2.3 por cada 100.000 personas años y en Estados Unidos de 4.1 por cada 100.000 personas años. Y esto se debe a que esas personas que vienen de otras partes donde es más endémica, llegan y llegan con los síntomas a estos países que están en desarrollo. En Asia se ve que en Corea del Sur se encuentra la incidencia del 14.4 por cada 100.000 personas año, en Taiwán de 17.6 por cada 100.000 personas año. ¿Qué podemos decir sobre la patofisiología de esta entidad? Es que el hígado es un órgano que recibe sangre tanto de circulación sistémica como de la circulación portal. Entonces es un órgano que tiene mayor susceptibilidad por las infecciones y más que todo de origen bacteriano, pero que el sistema inmunológico o lo que maneja o las células que tiene, como son las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos, ellos se encuentran más que todo en los sinusoides y lo que hacen es que fagocitan o eliminan todas esas bacterias que van ingresando por esta circulación hepática. La causa como tal se asocia como a múltiples procesos. Inicialmente se pensaba que era por apendicitis, pero se dieron cuenta que con el manejo que se le ha dado a las apéndices y el diagnóstico más temprano, viene siendo más que todo en la población adulta la causa de origen biliar en un 60.6%, seguido de la causa sistémica y portal, que es en un 23.8%. Y hay un pequeño porcentaje que viene siendo criptogénico y otro que es hematológico y por siembras como tal. En cuanto a las manifestaciones clínicas y la etiología, pues me encontré este artículo basado en abscesos hepáticos en niños en un hospital que es en Pakistán. Realizaron un estudio transversal en el Instituto Nacional de Salud Infantil entre julio del 2022 a diciembre del 2022. Recopilaron información de 147 niños de ambos sexos, menores de 12 años, que tenían absceso hepático. Básicamente encontraron, y pues obviamente en los otros artículos que revisé, donde la fiebre sigue siendo el principal síntoma que se presenta casi que en el 100%, seguido del dolor abdominal,
en un 98.6% y hepatomegalia en el 98%. Además de eso, la sensibilidad en el cuadrante superior derecho, y algo muy importante que llama la atención es que estos niños, la mayoría vienen con anemia o una hemoglobina menor de 11. Dentro de la distribución sociodemográfica y los síntomas y las etiologías, se encontró que la mayoría de estos niños, no importaba si fuera el absceso hepático bacteriano o amibiano, ambos, pues en este grupo de población siempre eran hombres. La edad más frecuente realmente fue de 6 a 12 años y el nivel socioeconómico o el estatus socioeconómico siempre fue, la mayoría fue pobre, sin importar que fuera bacteriano o amibiano. El sitio con más frecuencia que se presentó el absceso hepático siempre fue hacia el lóbulo derecho, y es por la irrigación que tiene. La porta derecha es más horizontal y tiene, pues obviamente la parte derecha tiene más masa hepática y pues es más propensa a que todo el flujo llegue hacia el lado derecho. El tamaño más frecuente que se presentó fue más o menos de 15, sí, el tamaño en centímetros fue más o menos de 15 para los que son de origen bacteriano, y amibiano eran de 34 cc más o menos. Los abscesos, que como nos explicaban siempre a nosotros, que si era absceso bacteriano va a ser múltiples abscesos, mientras que un absceso amibiano iba a ser solamente uno. Eso no es tan cierto. En diferentes artículos se encontró que tanto bacteriano como amibiano siempre iba a haber un solo absceso, iba a afectar solamente un solo lóbulo y más que todo siempre iba a ser del lado derecho. Ese otro artículo que encontré también es de la revista de enfermedades infecciosas en pediatría. Eso fue publicado en julio de 2023. Es un estudio observacional retrospectivo que también se realizó en niños menores de 12 años en un hospital de atención terciaria del norte de la India, ingresados de enero a septiembre del 2019. Creo que la mayoría de información que es en pediatría se ve más que todo en la India. Bueno, entonces ellos idearon como un protocolo para el estudio de estos pacientes. Entonces todo niño que entraba menor de 12 años, que tenía un absceso hepático, entonces, o sospecha de absceso hepático, por la clínica se le hacía todos los estudios de laboratorio, hemograma, función hepática, función renal. Le hacían serología para mirar si era de origen amibiano y le hacían VIH, cultivo, y miraban la sensibilidad con eso. Todos le hacían ecografía de abdomen. La ecografía, allá tenían un protocolo estandarizado donde decía el sitio, el tamaño, el número y las características del absceso, así como miraba las anormalidades del tracto biliar y la presencia de colecciones u otras complicaciones intraabdominales. Y se le iniciaba terapia intravenosa antibiótica con aminoglucosio o vancomicina, pues y se le agregaba metronidazol, ya sospechando de entrada que era un absceso. Entonces, ellos lo dividían básicamente en 4 grupos. El más importante acá era que si el absceso estaba roto y que tenía peritonitis o que tenía una infección intraabdominal coexistente, sin pensarlo, vaya para cirugía. Ya ahí definían si lo hacían, bueno, en esta serie realmente sí hicieron cirugía abierta, más que todo. No encontré series que mostraran o estudios que mostraran que utilizaran la laparoscopia. Si el absceso era menor de 30 cc o que el absceso fuera entre 30 y 80 cc y que no era susceptible de aspiración, le daban un manejo conservativo, o sea, le ponían antibiótico, y después de 48 a 72 horas evaluaban al paciente clínico, laboratorio y radiológicamente y miraban la respuesta. Si la respuesta era buena, ellos seguían con el manejo conservativo hasta culminar el manejo antibiótico, pero si no había o había ausencia de respuesta, ahí ellos empezaban a considerar si se le hacía algún tipo de drenaje. Entonces lo clasificaban en los 2 grupos. Si el paciente tenía un absceso de 30 a 80 cc, que era susceptible de aspiración, o que midiera más de 80 cc, pero que no tenía una ventana adecuada para un diagnóstico seguro para un drenaje percutáneo, le hacían una biopsia por aspiración. Si esa biopsia por aspiración después de 3 intentos fracasaba, se hacía drenaje percutáneo.
o si el absceso era mayor de 80 cc, que tenía una ventana radiológica segura, que tenía signos de inminencia de ruptura, ellos le hacían drenaje percutáneo de entrada. Al final, ellos concluyeron que el desenlace de si le hacían manejo conservativo o biopsia por aguja, biopsia por drenaje por biopsia o por aguja, perdón, y drenaje percutáneo versus manejo quirúrgico, se dieron cuenta entonces que los de manejo conservador que solo requirieron manejo antibiótico, ninguno requirió otras medidas secundarias de drenaje ni de operación, mientras que los que recibieron manejo con drenaje por aguja fina, 7 de estos pacientes requirieron drenaje percutáneo. No hubo muerte, solamente hubo un paciente que falleció con el drenaje percutáneo. La duración de la fiebre se vio que duró menos con los pacientes que fueron manejados con aspiración con aguja fina versus los pacientes que se les hicieron drenaje percutáneos, que fueron los que duraron 21 días, y obviamente los que se le hizo cirugía abierta fueron los que tuvieron mayor estancia hospitalaria de 32 días. Dentro de el éxito del manejo, pues como fue un solo paciente que se le hizo drenaje, se le hizo cirugía, pues obviamente hubo un éxito del 100% al manejo. Los pacientes que presentaron solamente manejo conservador con antibiótico presentaron 100% de éxito al manejo, pero los pacientes que presentaron solamente manejo con biopsia con aspiración de aguja fina tuvieron una tasa de éxito del 76.6%. Entonces, vamos a hablar un poquito del absceso hepático piógeno. Aquí es importante porque se clasifican 6 categorías y es importante conocerlas porque dependiendo de esto es que se va a dar el manejo antibiótico como tal. Lo importante aquí de conocer es que el mayor sitio actualmente de formación de absceso vienen más que todo en adultos, se ve desde el tracto biliar, ya sea por una patología que es obstructiva, con una colelitiasis, una coledocolitiasis, una patología biliar primaria o un cáncer que esté en la vía biliar, o versus iatrogénica, esas vías biliares que son manipuladas. La otra vía de diseminación frecuente es la porta. Ahí sí vemos los pacientes con apendicitis o la enfermedad diverticular y el cáncer de colon. Los que son por vía de diseminación arterial o hepática son los pacientes que tienen una bacteremia y sepsis por otro sitio en otro órgano que esté afectado, o aquellos pacientes que tuvieron unos tumores hepáticos y le hicieron una quimioembolización, también hacen trombosis y eso también es propenso a que ellos tengan absceso hepático piógeno. Por trauma, son pacientes más raros aún, pero se ve relacionado con los pacientes que tuvieron un trauma abdominal cerrado o un trauma penetrante. Por continuidad, entonces, que están en otros sitios, ya sea, por ejemplo, el riñón, que sean abscesos perirrenales por unas pielonefritis, otros procesos intraabdominales, una diverticulitis perforada o una úlcera perforada gástrica o duodenales que lleguen por continuidad al hígado. Y esta que es mucho más rara, que es criptogénica, que es por esta bacteria que es la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que se da la mayoría en personas que son inmunocomprometidas. Que se encontró que el grupo de los estreptococos anginosos es frecuente, gram negativos, entéricos y los anaerobios son los que más. Recordad que es importante que el 25% son la mayoría de estos abscesos son polimicrobianos, y que si yo tengo un paciente que es inmunocompetente, tengo que, con un absceso hepático, pues tengo que pensar que el germen número 1 va a ser la cándida. Los pacientes que han recibido cirugía previa, es más frecuente encontrar los anaerobios y los gram positivos, que ya dijimos que son por vía de diseminación arterial. Se encuentra el estafilococo aureus, grupos de estreptococo y grupos de estreptococos anginosus. Y también hay complicaciones metastásicas de bacteremia entérica que son por gram negativos, que es menos común, y anaerobios como el Fusobacterium
necroforum, que hay que sospecharlo si el paciente tiene una enfermedad orofaringea y se produce por el síndrome de Lemierre. Y los pacientes, no olvidar que vuelve y juega, que tienen estados de inmunocompetencia o son pacientes que tienen múltiples exposiciones a antibióticos hospitalizados por otra causa, no olvidar la cándida y la pseudomonas como germen intrahospitalario. Y pacientes obviamente con antecedente de trauma, lo que ya hablamos, el estafilococo aureus fue el germen más frecuente encontrado. Hay un grupo importante que cabe mencionar que es el grupo del Streptococcus anginosus. Son tres importantes, lo dividen anginosus, castellanatus e intermedius. Ese intermedius es el que es más virulento de todos y produce una clínica terrible en estos menores que puede llegar hacia la muerte. Estos gérmenes todos están en la vía oral, urogenital y gastrointestinal. Siempre son asociados a una infección que es polimicrobiana. Son virulentos los tres porque producen adhesinas, forman cápsulas, tienen hemolicinas y hialuronidasa, que lo que hace es evitar toda la respuesta inmunológica del cuerpo para combatirla. Y obviamente ellos se ven relacionados a mayores intervenciones quirúrgicas y son abscesos que son multilobulados. Importante también este germen que es la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que la primera causa es criptogénica. Más que todo se ve en personas que son jóvenes pero que son inmunocompetentes. Algunos lo relacionan más que todo con los pacientes que tienen diabetes, pero se han encontrado casos donde no solamente son pacientes que no tienen diabetes. El problema con esta Klebsiella es que ella progresa a otros sitios y pues que obviamente no es como la Klebsiella pneumoniae, sino que esta es más virulenta porque tiene plasmido y expresan sideroforos que lo que hacen es evadir la fagocitosis y evadir la respuesta inmunitaria como tal. En cuanto a los factores de riesgo, encontré también este artículo. Bueno, cabe recalcar que no hay como metaanálisis o ensayos clínicos que digan qué es mejor del manejo antibiótico o de la población pediátrica como tal. La mayoría de los artículos fueron observacionales o estudios retrospectivos y la mayoría venían como de la población de la India, que tiene muchas fuentes de contagio allá. Entonces, el 80% de los pacientes, obviamente, de la India, de esta población, eran de origen piógeno. El estafilococo fue la bacteria más frecuente seguido de la mediana. Allá tiene la incidencia global de 79 por 100.000 habitantes con una tasa de mortalidad que es menor del 15%. Este estudio siempre es observacional prospectivo, se realizó en un hospital terciario que estaba en Nueva Delhi, en la India. Se tomaron los pacientes desde abril del 2020 hasta marzo del 2021. Los niños eran de 2 meses a 12 años para un total de 52 niños que tenían absceso hepático. Se dieron cuenta que la edad más frecuente de aparición de los abscesos hepáticos oscilaba de 2 a 4 años y en algunos de mayores de 8 años. El sexo sigue siendo los hombres más frecuentes que las mujeres. El nivel socioeconómico en un 88.46% venía siendo estrato bajo o muy bajo. Y también se veía relacionado con los niños menores de 5 años a un estado nutricional moderado severo, malnutrición, en un 52.62%. Y estos niños que eran mayores de 5 años se veía relacionado a los que tenían bajo peso para la edad. Los síntomas y signos clínicos sigue siendo la fiebre el principal signo, el dolor abdominal, el dolor hacia el hipocondrio derecho y también importante que ellos decían acá sobre la fiebre, el dolor abdominal y ya el vómito, eso en este caso aquí vomitaban. Y los signos, el más importante era la hepatomegalia, que es dolorosa, y la sensibilidad que tenía, bueno, la hepatomegalia dolorosa. De los factores de riesgo que se encontraron acá, de los 52 niños, sigue siendo el más importante el estrato socioeconómico bajo,
y la anemia la dividía en dos, anemia leve, que era menor de 11, de hemoglobina de 11 gramos decilitro, y una anemia severa cuando era menor de 7 gramos decilitros, y obviamente la tercer factor de riesgo para que estos niños tuvieran acceso a piógeno iba a ser la malnutrición. De las bacterias que se encontraron en los cultivos, se dieron cuenta que los pacientes que tenían un absceso simple, el E. coli iba siendo el más frecuente, seguido del estafilococo aureus, y algunos encontraron coagulasa negativa, el estafilococo, y los que tenían múltiples abscesos seguía siendo el estafilococo aureus versus el E. coli. El diagnóstico, pues inicialmente le vamos a hacer una ecografía al paciente que llegue con los síntomas y la sospecha de un absceso hepático. Tiene una sensibilidad cercana al 85%. Esto en algunos artículos decían que podía hasta detectar abscesos que eran más de 1 centímetro, y que esta ecografía es ideal para los pacientes, para los abscesos que se encuentran en el segmento 4 y el segmento 5 del hígado. Lo que vamos a ver es un contenido hipocoico o hiperecoico con o sin residuos internos. Lo más importante acá de esto es que es un método diagnóstico que es fácil, que está disponible 24 horas del día, que no es costoso, que no irradia al paciente y que no requiere contraste nefrotóxico intravenoso, pero que el problema como tal era que era operador dependiente y que era muy difícil visualizar el absceso si el paciente es obeso. El TAC de abdomen contrastado es el método de elección, tiene una sensibilidad del 95%, algunos llegaban casi que al 100%, pues lo que hace es que identifica los abscesos desde 0.5 centímetros en adelante. Los hallazgos vienen siendo más específicos y consisten en una hipotenuación con un realce del borde, y lo que hace es que logra delimitar como tal el absceso más profundo y verifica si hay o no compromiso de estructuras adyacentes, y te ayuda también a esclarecer la etiología del absceso. Y entonces aquí tenemos entonces un TAC de abdomen sin contraste. Aquí vemos en el segmento 6 del hígado, es que tiene un núcleo que es necrótico y que no realza, pues porque obviamente no tiene contraste, a diferencia de este que ya está más contrastado, que se ve el núcleo que está necrótico, los bordes son irregulares, está lobulado y que tiene un edema perifocal. Ahí mismo nos podemos ver o nos ayuda a ver que no hay compromiso de linfadenopatías y que tiene obviamente un poquito de hepatomegalia el paciente. Este es en el corte coronal. También se ve como tal el realce de los bordes que está lobulado en el segmento 6 hepático. Dentro de los signos radiológicos, importante conocer el signo del racimo. Dice que es un hallazgo que se puede ver tanto en TAC como en resonancia magnética, y que esto es propiamente de los abscesos piógenos, y pues que obviamente nos ayudan a diferenciar estos abscesos piógenos de otro tipo de lesiones hepáticas. Este signo como tal se observa más que todo en las resonancias magnéticas, en T2 y postcontraste ponderados en T1. Realmente se ve como pequeñas áreas que son necróticas, que pueden ser purulentas, y que se agrupan y se unen como en áreas necróticas. Ya les muestro una imagen de cómo se ven. Acá está. Entonces, lo que hace es que en este absceso lo que vemos es que hay una lesión que es irregular, tiene una densidad que puede ser líquida, no se ve gas para pensar pues que obviamente es un absceso, pero puede presentarse gas como tal. Se ve el signo del doble blanco, que es la parte blanquita que se ve alrededor, y hacia aquí abajo se puede ver que el signo del racimo, que son como las agrupaciones que se van presentando en los abscesos y se ven como múltiples ahí dentro de la misma lesión. Se mencionaba también este estudio que es ultrasonografía con contraste,
que es muy prometedora, que no hay estudios como tal que te digan que es ideal para diagnosticar los abscesos hepáticos. Lo que ayuda es que se pueden ver el gas y detectar el borde del absceso, y te puede decir también realmente si por la densidad como tal, si es un absceso piógeno y en la localización donde está. El beneficio de esto es que pues el contraste no es nefrotóxico, y pues lo que mencioné, que el estudio es limitado, tiene una sensibilidad y especificidad casi del 95% y del 88%. Algo importante es cuándo debemos repetir nosotros imágenes si tenemos un paciente con un absceso hepático. Entonces, si yo lo manejé drenándolo percutáneamente o con aspiración por aguja fina, entonces y quedó con un DREN, hay que vigilarle ese DREN. Si se cree que el absceso se ha agrandado o el paciente presenta un deterioro clínico, o los exámenes de laboratorio de seguimiento a las 48 o 72 horas muestran deterioro, si el drenaje no está funcionando bien o se tapó, o como revaloración pues antes de retirar el drenaje o suspender el manejo antibiótico. Entonces, el tratamiento del absceso piógeno, entonces básicamente uno lo divide en dos. Entonces, el primero es que uno tiene que controlar la fuente de diseminación. Para controlar la fuente de diseminación, entonces tenemos dos opciones: la aspiración o drenaje percutáneo guiado por imágenes, o cirugía abierta o laparoscópica. La cirugía abierta o laparoscópica, más que todo se menciona es la abierta, no tanto la laparoscópica. La primera vez que se mencionó o se realizó, la última vez que se realizó fue hasta 1980. Se creía que era la cirugía de elección para todos esos pacientes que presentaban absceso hepático. Sin embargo, se dieron cuenta que eso tenía una morbimortalidad alta. Entonces, con el ingreso de las nuevas técnicas de drenaje y el manejo antibiótico y la terapia dirigida, menos del 10% actualmente van a requerir cirugía abierta, sino las indicaciones que ya les mencioné anteriormente. Entonces, la aspiración percutánea con aguja, esta se puede realizar por dos formas, mediante TAC o con ecografía. La recuperación, lo que ayuda o lo que beneficia al paciente es, uno, que le drenamos, y dos, que cuando le drenamos tenemos ese líquido y lo podemos mandar a cultivo y a patología, y con eso tener un diagnóstico o un tratamiento antibiótico dirigido. Se puede realizar con el procedimiento diagnóstico inicial, y en esta guía como tal recomiendan que se debe realizar en abscesos que son menores de 5 centímetros. El drenaje percutáneo con catéter, este drenaje percutáneo, pues se utiliza para los quistes que son pequeños, tiene unas ventajas importantes, y es que hay reducción de los costos. Algunos dicen que el tiempo de recuperación es menor, como otras guías dicen que, o otros artículos refieren que el tiempo de recuperación comparado con la aspiración por aguja es mayor. La tasa de recuperación es más rápida tras el procedimiento, elimina la necesidad de que el paciente vaya a anestesia general y permite un drenaje gradual y controlado. El catéter, cuando se deja, hay que lavarlo diariamente, y se retira cuando la salida es inferior a 10 mililitros días o se documenta el colapso de la cavidad mediante el TAC seriado que se le hace. En nuestro caso, nosotros no hacemos TAC de seguimiento, sino que podemos hacerlo mediante una ecografía. Las complicaciones de colocación del catéter son hemorragia en el sitio donde se colocó el catéter, que cuando se ponga se perfore una víscera, y pues obviamente que cuando se coloque en el absceso como tal para el drenaje, se rompa el absceso y haga una peritonitis y drenaje hacia la cavidad. Las contraindicaciones son poquitas: un paciente que tenga una coagulopatía o que tenga una vía de acceso difícil a la cavidad, que tenga peritonitis o un acceso complicado, que esté multiloculado, que sea de paredes gruesas, y un pus que sea viscoso, que no permita el drenaje como tal. El drenaje quirúrgico abierto en niños, lo encontré que son estas causas, o sea, son estas indicaciones como tal.
el absceso roto en el momento de la presentación, un absceso que esté multiloculado. Sin embargo, también encontré que hay radiólogos intervencionistas que pueden drenarlo o colocarle un catéter percutáneo para drenar este absceso multiloculado, que tenga el pus espeso, abscesos múltiples que no respondan al manejo antibiótico, un absceso grande del lóbulo izquierdo y pues que se intentó drenar y que haya sido fallido. Encontré este artículo como tal, que habla básicamente de los niños que tuvieron absceso hepático, si la aspiración percutánea guiada por ecografía con antibióticos es superior en términos de eficacia clínica con solo los que son tratados con manejo antibiótico. Es un ensayo controlado eritrozado abierto, se llevó a cabo en noviembre del 2018 a julio del 2022 en la División de Gastroenterología Pediátrica, Patología y Nutrición, en el Departamento de Pediatría de un hospital afiliado a una escuela de medicina en Delhi, India. Se incluyeron 110 niños que tenían la edad de 1 a 18 años con un absceso hepático no complicado. Este fue el flowchart que decía inicialmente eran 144, hubo criterios de exclusión y terminaron siendo 110 niños, se dividieron en dos grupos, el grupo A, que fueron los que recibieron antibiótico más la aspiración por aguja, versus los que solamente recibieron antibiótico. Se les hizo seguimiento a las 4 y a las 6 semanas y se sacaron los resultados. Entonces, la edad media, tanto para los que recibieron antibiótico más aspiración, fue de 7.6 años. No hubo diferencia significativa para el manejo de esto. Aquí importante era como el tamaño del absceso. Entonces, los abscesos más grandes o que tenían un tamaño de casi que de 8 centímetros recibieron antibióticos y se les hizo aspiración versus los abscesos que eran más pequeños del grupo que solamente recibió antibióticos. Obviamente también los que tenían un volumen más grande, en este caso la media del volumen fue de 87 para los que se les dio antibiótico y se les dio aspiración. Y importante es que aquí se les pudo hacer cultivo a los pacientes de que se les hizo aspiración y obviamente se les dio un tratamiento más dirigido basado en el cultivo positivo. Y se les hizo a ambos, se le hizo un hemocultivo a todos y obviamente el germen más frecuente que salió en esta serie fue Klebsiella pneumoniae seguido del E. coli y a ambos se le hizo también serología para ameba. Entonces, aquí solamente les quería mostrar como el tiempo de resolución de la fiebre a las 4 semanas fue menor en los pacientes que recibieron antibióticos más aspiración versus los pacientes que solamente recibieron antibiótico. Asimismo, a las 6 semanas se mostró que tanto la clínica, la fiebre, la ausencia de sintomatologías fue menor en los pacientes que recibieron antibiótico más aspiración. Sin embargo, ninguno de estos datos fue estadísticamente significativos. Y también el tiempo como tal de resolución en ambos grupos, pues fue el único dato que fue estadísticamente significativo y fue obviamente menor en los pacientes que se les dio antibiótico más aspiración. Entonces, al final concluyeron que los niños que recibieron antibióticos intravenosos para el absceso hepático no complicado logran la curación clínica a las 6 semanas, independientemente de la aspiración. Dice que puede haber cierta prolongación de los síntomas como son fiebre y dolor abdominal y la duración de la hospitalización en los pacientes que no recibieron aspiración, por lo que este estudio sugiere que la aspiración del absceso hepático debe tomarse de forma caso por caso, teniendo en cuenta pues la gravedad de los síntomas y los factores clínicos pues de cada paciente y pues los recursos que tengan también en la institución. El tratamiento antibiótico es el segundo eslabón del manejo del absceso piógeno. Debe ser dirigida por hemocultivos y siempre se debe dar cobertura para anaerobio y gram negativo, puesto que las dos vías principales de diseminación es biliar y portal. Y pues obviamente ahí debe tener
debe tener cobertura por ese grupo de Streptococcus anginosus, gram negativos, entéricos y anaerobios. Ellos recomiendan siempre utilizar un betalactámico o inhibidores de betalactamasa. Siempre ellos no dicen como nosotros penicilina de amplio espectro, sino cefalosporinas de tercera o cuarta generación asociados con metronidazol o carbapenémicos. Y nos dan como esta guía de manejo empírico dependiendo de lo que uno sospeche de la causa del absceso piógeno. Entonces, todo paciente que llega inmunocompetente, ellos le inician intravenoso ceftriaxona 2 gramos intravenosos asociado a metronidazol. Y los pacientes que vienen ya con compromiso del sistema inmunológico inician con ampicilina sulbactam versus piperacilina tazobactam. Y obviamente eso ajustado a la dosis de la función renal. Los pacientes que tienen riesgo de tener un BLE, le inician con ertapenem o meropenem, dependiendo de la actividad contra el Enterobacteria fecalis y la Pseudomonas aeruginosa. Y pues otras opciones terapéuticas están como las ciprofloxacina, levofloxacina asociada con metronidazol. Los pacientes que tienen trauma, que creemos que el absceso es por trauma, ellos le dicen que se les puede dar lo anterior, o sea, el régimen anterior con vancomicina asociado intravenoso, y que obviamente que si es por trauma, pues obviamente hay que evaluar si requiere o no manejo quirúrgico el paciente. ¿Cuánto tiempo tiene que durar la terapia? Pues en los niños realmente no está definido, ni tampoco en los adultos. La mayoría se piensa que es, o se describe que se les da un ciclo más o menos de antibióticos por 3 semanas. En algunos casos se puede postergar este ciclo de 4 a 8 semanas, pero que también se puede manejar con terapia oral. Que todo va a depender de la evolución del paciente y del seguimiento que se le haga imagenológicamente. Que se recomienda al menos 2 semanas de terapia antimicrobiana en los pacientes que tienen compromiso del sistema inmunológico y que presente un solo absceso hepático, y que si presenta múltiples abscesos hay que darle terapia hasta 4 semanas. De esta guía del manejo del absceso hepático, realmente está publicada reciente del 2023, no es para niños, pero pues todo lo que habla de absceso siempre es basado en los adultos. Ellos nos recomiendan, si realmente un paciente tiene un absceso hepático piógeno, tienes que identificar la causa, qué fue lo que hizo. Si ya sabemos que es por continuidad o por trauma, usted verifique que no necesite cirugía e inicie manejo antibiótico empírico, pero si son por las otras 4 causas que le mencioné anteriormente, mire si el paciente está bien. Si el paciente clínicamente está bien, se le puede iniciar manejo antibiótico. Si el paciente clínicamente está bien, se le puede iniciar manejo antibiótico, considerar si el paciente puede requerir un drenaje del acceso. Cuando drene ese acceso, le hace el cultivo. Si descartó una Klebsiella, neumonía hipervirulenta, pues dele el manejo antibiótico seguido de lo que dice o la sensibilidad de que tiene el cultivo. Que no hay que olvidar que los pacientes que están inmunocomprometidos, los esquemas que ya le mencioné, y descartar que el paciente no tenga no tenga ninguna malignidad o otras causas del absceso para darles antibiótico. Antes de suspender el antibiótico, ¿qué hay que considerar? Entonces, uno, pues que nos tengamos la certeza de que ya se hizo drenaje de todo el absceso, o de que el antibiótico funcionó completamente y que no hay absceso, que el paciente haya tenido mejoría de los síntomas clínicos, que las imágenes que se le hicieron de control no muestren que el absceso se ha aumentado de tamaño o que se haya complicado, y que todos los exámenes de laboratorio ya hayan estado dentro de rangos de normalidad. Y obviamente que haya habido control de la fuente del absceso. Las complicaciones más frecuentes pues, del absceso, aparte de que se rompa el absceso, es que haya sepsis, que por continuidad un empiema,
que por la ruptura produzca una peritonitis, que por sepsis o bacteriana haga una endoftalmitis o una embolia pulmonar séptica. El segundo importante es el absceso hepático amibiano. Entonces, el absceso hepático amibiano, obviamente, el primer germen está dado por la entamoebis zeolítica. Este se encuentra en países que están en vía de desarrollo, lo que son África Occidental, Oriental, América Central, del Sur, India, Pakistán y Bangladesh. Se relaciona, como había mencionado, a un pobre saneamiento, a una escasez de suministros de agua potable. Tiene una prevalencia cercana al 10% en estos países, y lo que son países como América del Norte y Europa que son desarrollados tienen una prevalencia estimada en 4%, por lo que les comenté, que son personas que viajan o que migran de países que son endémicos, entonces llegan al país desarrollado llevando la enfermedad. Puede ser responsable de hasta 100.000 muertes al año causadas por parásitos protozoarios. Digamos que hay muchos exámenes de laboratorios que nos ayudan a identificar la presencia de anticuerpos contra antígenos específicos de entamoeba, y eso nos ayuda para estudiar la prevalencia de esta infección. Estos exámenes tienen una cero prevalencia casi del 10 al 20% en pacientes que son asintomáticos. Se encontró ese reporte en Sudáfrica y en Egipto. En los niños que son preescolares de 2 a 5 años en Bangladesh, el 15% pues salió positivo, el 80% se detectó en las heces y el 91% de los anticuerpos detectados séricos en al menos una vez durante los 4 años del estudio. Entonces, a pesar de las altas tasas de seroprevalencia, hasta un 50% en niños en edad escolar, según varios estudios, la tasa de incidencia es baja en estos niños. Los factores de riesgo que más vemos son los viajeros que visitan áreas endémicas por periodos más prolongados, mayores de un mes, los inmigrantes de regiones endémicas y las personas con inmunosupresión, con SIDA. Pues en este artículo como tal, que es de niños, ellos decían que los homosexuales, pues, era un grupo poblacional que era muy frecuente, no solamente homosexuales, sino también personas que tenían, pues, prácticas sexuales por el ano, y los pacientes que eran residentes de hogares geriátricos o centros de salud mental. El ciclo de transmisión, creo que esto lo hemos visto todos alguna vez durante la carrera, pues nada, los quistes y los trofozoitos son ingeridos por contaminación por las heces, los alimentos que están contaminados de materia fecal de una persona que ya estuvo infectada por las prácticas sexuales. Uno se traga el quiste o el trofozoito, pasan bueno, después de que lo ingerimos, llegan al intestino, maduran, es absorbido a nivel del colon, pueden pasar e infectar el hígado, pasan al pulmón y algunos pueden hacer infección hacia el cerebro como tal. La presentación clínica, entonces hay dos tipos de presentaciones, que es la amibiasis intestinal y extraintestinal. De la amibiasis intestinal, pues hay que conocer que hay 6 causas como tal. Hay una no invasiva, que son las del 90%, que estas son las autolimitadas y son las que la mayoría de la gente puede llegar a tener y que no se dan cuenta. La invasiva ya es cuando los trofozoitos ya invadieron la mucosa y es cuando se generan los síntomas. El síntoma o la clínica principal de estos pacientes es la colitis. Ellos ya vienen con diarrea, disentería, dolor abdominal y pérdida de peso. Y pues obviamente hay una colitis que se puede empeorar, que es amibiana, que es fulminante y que puede cursar con perforación intestinal, que eso es muy rara y es porque se produce una necrosis de la mucosa del intestino y se perfora en un 75% y es gravísimo porque tiene una mortalidad alta del 40% y pues el manejo es netamente quirúrgico. O la formación de amebomas, que se confunde con una masa a nivel del colon, pero no, es secundario al ameba. Y pues obviamente los síntomas que genera son los síntomas de obstrucción y una apendicitis amebiana. De la parte que nos interesa como tal, ahorita es la parte extraintestinal, que es del absceso hepático, que obviamente la vía de diseminación principal es la portal. Se divide en síntomas agudos o subagudos. Los agudos son de 2 a 4 semanas. Es el niño que llega con la fiebre, dolor abdominal, dolor epigástrico, hipocondrio derecho.
Algunos pueden tener dolor pleurítico y el 80%, como lo había mencionado, es en el lóbulo hepático. El subagudo ya son niños que son más crónicamente con la sintomatología, tienen pérdida de peso, hepatomegalia, la anemia, e incluso son los niños que vienen con mayor riesgo con desnutrición. Esto ocurre en los viajeros que son de 8 a 20 semanas de la salida de la zona endémica, y del 10 al 35% van a presentar otros síntomas asociados, que son náusea, vómito, diarrea y calambres. Y recordar la triada siempre, o los 3 síntomas más frecuentes de sospecha de un absceso hepático, es la fiebre, dolor abdominal en hipocondrio derecho y la hepatomegalia dolorosa, y que eso se ve en niños, pero que en neonatos el cuadro de sepsis es lo que nos indica que el niño tiene absceso hepático. Importante aquí, entonces, que los pacientes que tienen leucocitosis se van a asociar más con una enfermedad más aguda. Los pacientes que tienen anemia, la anemia siempre es normocítica y los niveles bajos se van a asociar con una enfermedad que es más crónica. Se encontró que la fosfatasa alcalina está elevada, es un marcador más fiable para el 84% de los pacientes, y que estos niveles de la fosfatasa van a aumentar a medida de que dure más la enfermedad y se relacionan con mayor gravedad de la enfermedad. Que el diagnóstico se hace más que todo pruebas serológicas y estudios imaginológicos, que la ecografía, la TAC y la resonancia son estudios muy sensibles y que se utilizan, y que algunos, pero no en todos, requieren de una aspiración con aguja fina. Otros tipos de presentación extraintestinal, solamente era para mencionarlos, que pueden ser pulmonar, pericárdico, cerebro, cutáneo y genitourinario. De los diagnósticos diferenciales, el primero y el más importante que tenemos que tener en cuenta, pues un absceso amebiano, pues ese es el absceso piógeno, la gastroenteritis vírica, la tuberculosis, infección por otros parásitos, la enfermedad inflamatoria intestinal, las colitis, las diverticulitis, las neoplasias, el hepatoma y los quistes. Eso era los que les quería mencionar, como si yo tengo una sospecha de un absceso hepático, le puedo hacer exámenes de laboratorio para ver si el paciente tiene amibiasis. Entonces se le puede hacer al microscopio, que se puede identificar como tal el trofozoito y te dice tiene amibiasis. Detección de antígenos en heces, que es muy rápido y es muy fácil de utilizar. Una PCR, ellos dicen que es el patrón de oro y que está recomendado por la OMS, pero que obviamente el costo y los conocimientos técnicos van a limitar seriamente el uso. Y la serología con detección de anticuerpo contra entamoeba esteolítica y detección de antígenos también. El diagnóstico sigue siendo imagenológico. Realmente en una ecografía no se puede diferenciar, no se logra casi diferenciar si es piógeno o amibiano. Aparece como una lesión hipoecoica con ecos internos de bajo nivel y ausencia de ecos de pared significativos. El TAC de abdomen, pues como les mencionaba, la mayoría son simples, o sea, son únicos y son en el lóbulo hepático derecho. No hay características como tal que me diga, este es amibiano, no, porque los bacterianos también pueden ser únicos, simples y en el lóbulo derecho. Dice que son lesiones redondeadas y bien definidas, lo que puede darnos como una idea más o menos que puede ser amibiano. Valores de tonación que están a 100 a 20 unidades Helfing, y para que realce una zona periférica de edema con un grosor de la pared en torno del 10 al 15 milímetros, puede estar septado y puede haber gas dentro del absceso, igual que también en el piógeno, pero que pues obviamente si tenemos gas hay que sospechar siempre que puede haber una fístula hepatobronquial complicada o una fístula hepatocólica. Entonces en la imagen pues obviamente tenemos una lesión o un absceso que es grande, está en el segmento hepático número 6, tiene un realce periférico, es de gran tamaño, ahí se ve que tiene las paredes que están gruesas, y ya, básicamente este es el corte coronal, también del mismo absceso para que lo podamos ver. La resonancia magnética, realmente aquí lo importante es que esta resonancia no se realiza con frecuencia, además que el TAC es el método diagnóstico ideal para evaluar el absceso hepático. Solamente se utiliza en caso de que tengamos una duda diagnóstica,
como tal y diga, esto no es un absceso, estoy sospechando de que tenga una masa u otra causa en niño, entonces le dan una resonancia. Pero obviamente nos puede aportar solamente para el diagnóstico diferencial. El tratamiento, pues realmente en la guía de los niños mencionaba que había unos agentes amebicidas intraluminales que se podían dar y que incluso son para los que son asintomáticos, que se lo toman 3 veces al día y eso destruye todos los trofosoditos que están ahí, que son las células maduras, los amebas que están maduros. Pero realmente ninguno de los 3 están en Colombia y solamente la paromomicina es la que estaba en Estados Unidos, pero está discontinuada completamente. Ya casi que no se usan esos agentes amebicidas intraluminales. Entonces, ¿qué le damos al paciente? Hay manejo con metronidazol y mencionan también el tinidazol. Lo que ayuda es que elimina los trozofoditos invasores y se da por vía oral para una mejor absorción. La dosis recomendada va a ser de 35 a 50 miligramos kilogramo día dividido cada 8 horas, de 7 a 10 días. Si le vamos a dar tinidazol al paciente, es de 3 a 5 días con tinidazol por vía oral. La dosis es de 50 miligramos kilogramo dosis una vez al día, máximo 2.000 miligramos dosis al día. Dice que la diferencia entre el metronidazol y el tinidazol es que el tinidazol no es eficaz para erradicar los quistes luminales, entonces que ellos recomendaban que si teníamos acceso a los 3 medicamentos que mencioné anteriormente, pues se le adicionaba para finalizar el tratamiento intraluminal. Entonces también mencionaba como la aspiración y drenaje percutáneo quirúrgico, solamente era para los abscesos hepáticos que eran refractarios, que no respondían al tratamiento inicial y pues que tenían alto riesgo de ruptura. Ellos ponen como el riesgo de ruptura son los abscesos que son mayores de 5 centímetros y que se encuentran en el lóbulo izquierdo. Y pues que si yo sospechaba que el paciente tenía el absceso hepático con una colitis amebiana fulminante, le añadía agentes antimicrobianos de amplio espectro por el largo riesgo de translocación bacteriana. Ya para terminar, este es como el último artículo que encontré sobre comparar la efectividad de la colocación del drenaje de un catéter percutáneo versus aspiración por aguja fina en los pacientes pediátricos. Fue un estudio de corte retrospectivo, pacientes que tenían absceso hepático amibiano desde el 2006 hasta diciembre del 2016 en menores de 18 años. Pues las características demográficas seguían siendo que tanto para los que fueron de aspiración por aguja versus los de drenaje de catéter, tenían una edad promedio de 7.8 años a 11. Ambos presentaban anemia, definida como menor de 11 miligramos de decilitro. La duración de los síntomas para los que se les hizo aspiración por aguja fue de 16.4 versus a los que se le colocó catéter, que fue de 11.2. Y acá, en la segunda tabla, pues obviamente las características imagenológicas o radiológicas sigue siendo lo mismo, tanto, bueno, para los que se aspiraron por aguja versus los que se les hicieron drenaje por catéter, pues el número de abscesos era único y el lóbulo más afectado siempre iba a ser el lado derecho para ambos. Y diferente a las complicaciones de los dos grupos, entonces los pacientes que se aspiraron por aguja tenían un riesgo de complicación de hemorragia intracavitaria o intraabdominal, que habría que puncionarlo más de 3 veces, que falló el manejo y que presentaron empiema, versus los que se les puso drenaje percutáneo, que solamente presentaron sangrado, uno presentó empiema y una ruptura intraperitoneal como tal. Entonces, ambos métodos de drenaje son eficaces pues, para el tratamiento del absceso hepático amibiano en niños, pero que el estudio encontró que los que son por aspiración de aguja fina, aspiración por aguja, es menos costosa, más eficaz y con una resolución de síntomas clínicos y una estancia hospitalaria más corta. Las complicaciones, pues hay varias, hay múltiples, pueden ser complicaciones locales desde el empiema hasta la ruptura del como tal, como a la compresión de la vía biliar, de la vena cava.
trombosis vascular y complicaciones sistémicas por sepsis. Y para terminar, pues las conclusiones como tal, el absceso hepático pues obviamente tiene una prevalencia en la edad pediátrica que es menor del 10%, no hay confirmación, no hay una falta de información grande con respecto al manejo de la población pediátrica, pues como mencionaba, no se encuentran como metaanálisis ni guías que le digan a uno qué hacer con un menor, pero toda la evidencia pues es basada más que todo en la población adulta. Importante es conocer cuál es la etiología o la causa pues para definir el manejo antibiótico ideal y pues que no había diferencias como tal en si yo decidía hacer la aspiración por aguja fina versus un drenaje percutáneo. Esto es más que todo para los abscesos hepáticos que son piógenos porque los amibianos realmente son muy pocos los que se tienen que drenar. Muchas gracias, Rosana. Muy buena presentación. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, los micrófonos están habilitados. Bueno, si no hay comentarios ni preguntas, entonces damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias, Rosana, por la presentación y nos vemos en una próxima cátedra Lorencita Villegas. Muchas gracias, Rochi. Chao. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.